Hola a todos, les voy a mostrar mi pequeño huerto, mi pequeño jardincito aquí donde estoy viviendo ahorita. Y lo que tengo aquí pues son plantas de chile. Estos ahí fueron surgiendo en el patio de enfrente, como ahí pelaba los chiles cuando hacía la salsa y ya pues fueron brotando, pero como allá donde salieron pues no estaba en buenas condiciones, pues los trasplanté hasta acá. No pensé que fueran a sobrevivir, la verdad. Y ya pues está floreando. Acá tenemos otro, como son más pequeños, ahí sí no sé, no conozco de variedad. Y ese ya están un poquito más grandecitos. Y de igual manera pues sigue floreando. Y acá tengo lo que es un jitomate. Y ya pues ahí tiene sus frutos. Este ya me ha dado también anteriormente. Y ya pues si seguimos acá arriba, todavía acá salieron otras 3. Y pues ahí va más o menos. Seguimos acá. Este es otra planta de chile. Este sí el que de plano ya cuando lo trasplanté estaba casi seco. No pensé que fuera a sobrevivir, pero ahí va creciendo. Ya le frotó acá uno. Y pues este sí se va secando poco a poco. A lo mejor aquí le voy a cortar, pero pues voy a ver cómo se desarrolla. Y acá tenemos esta planta, así no sé cómo se llame. Y ya pues acá tenemos otra planta. Ya dio sus flores, la verdad no sé cómo se llaman. No sé cómo se llama, aquel tampoco. Y por acá había uno que sí, ese sí murió. No logró sobrevivir. Entonces pues a ver si se alcanza a ver, pues es todo este espacio. Y ya pues más hasta el fondo. Ya le quité la hierba que tenía aquí, estaba muy crecido. Y esta zona pues es muy húmedo, aunque no se nota. Y aquí me estaba dando cuenta de que salió este animalito. No sé si alcanza a ver. Y ya pues son animalitos pues que les gusta mucho la humedad. Entonces pues aquí sí lo voy a mover al animalito. Lo voy a llevar a un lugar donde esté más húmedo para que pueda vivir. Entonces pues no sé, ese sí no sé cómo se llama, pero pues hasta donde yo sé, creo que no son peligrosos. Entonces pues ahorita lo vamos a mover a un lugar aquí de la casa donde sí está muy húmedo. Como les digo, pues les gusta mucho la humedad. Entonces pues para que no se muera, pues lo vamos a mover. Y acá justo hay uno chiquitito, ven cómo están. Así es como están de pequeño. No sé si se alcance a ver, aquí va. Por acá va. Entonces fíjese todo lo que acá hay más. Como les digo, es muy húmedo, pues a ellos les gusta la humedad. Entonces pues cuando riego las plantas, pues ellos también buscan ahí donde refrescarse. Ayer lo había visto que andaba aquí en el pasillo andando. Y ya pues como no quiero que se muera, pues lo voy a mover a otro lugar. Bueno, aquí ya lo andamos moviendo en un recogedor. Espero que, a ver dónde lo vamos a mover. Espero que logre vivir a gusto. Ahí anótenme en los comentarios si ustedes saben cómo se llama. Yo pensé que era un 100 pies, pero pues no. Vamos a sacudir un poquito para que no se caiga. Y ahí se ve, ven los piecitos. Igual no enfoca mucho mi celular, pero ven los piecitos, cómo los mueve, está bien bonito. Y pues lo voy a mover hacia acá. Bueno, les comentaba, en esta parte habían salido los chiles, pero estaban pegados muy a la pared. Y ya fue por eso que los moví a otro lado. Y aquí pues trasplanté lo que es una cebolla. Y pues ya está dando los frutos, ¿verdad? Y aquí también quise experimentar, pues hice una pequeña hortaliza en el cual puse pues cilantros y pepinos. Sí logró dar cilantros y todo. Bueno, pongo en la sombrita para que no le dé calor. Sí dieron cilantros y todo. Y ya pues los pepinos pues no, eso sí no dieron.
Y ya pues aquí está la planta, todavía está seca, medio seca. Este está floreciendo. Y ya pues aquí están los cilantros. Ese sí coseché una parte. Ahí está mi teoría, es que los sembré en octubre. Y aquí el detalle es que no les daba mucho el sol. Como ven ahorita, pues hasta acá llega. Mientras más se recorra al mediodía, pues va a ir abarcando hasta acá el sol. Entonces cuando yo la sembré, pues la sombra cuando ya estaba al mediodía llegaba hasta acá. Entonces pues nunca les dio lo que es el sol, ¿verdad? Entonces pues es una de las causas que yo entiendo, pues que no frotaron bien el cilantro y el pepino. Pero bueno, regresando al tema, aquí vamos a hacer un pequeño hueco en la esquina del muro. Aquí, esta parte siempre está medio húmeda, entonces aquí le eché un poquito de agua y aquí vamos a soltar a nuestro animalito. Ay, no se quiere caer. Vamos, mira, ahí cayó. Entonces, como aquí ya está un poquito más húmedo, pues él ya va a sobrevivir mejor. Entonces lo vamos a soltar aquí y pues él ya va a buscar va a hacer su hueco, ¿verdad? Para que se vaya a gusto. Ya regresando acá al patio exterior, pues todo esto pues si quiero llenarlo de plantas, otras plantitas que den frutos y así plantas normales, pues para que se vea un poquito más mejor el jardín, más bonito. Y ya pues ahí sí, déjenme los comentarios o sugerencias, qué plantas son buenas, que estén en un lugar más o menos húmedo, porque la tierra es húmeda, qué sugerencias de plantas me dan y todo eso. Como les digo, pues yo no tengo experiencia, pues yo estos los planté porque estaban allá y ya pues quería que sobrevivieran y pues ya aprovechando pues sirve de que me den sus alimentos, ¿no? Y de ahí pues ir cortando poco a poco. Y ya pues también tengo pensado poner como papas. He visto ahí unos videos que plantan sobre cubetas y cosechan sus propias papas y todo ese rollo, ¿no? También tengo pensado poner zanahorias, nuevamente el cilantro, ahora sí que les dé el sol correctamente, ¿no? Entonces pues preguntarles ustedes si donde viven tienen un espacio donde plantar, porque pues ya ves que en la ciudad pues los espacios son muy reducidos y pues siempre el tener plantas vivas, ya sea dentro de tu casa o afuera, pues te da un ambiente de relajación y pues más que nada ayuda a mantener pues el lugar muy fresco. Así que pues aquí les dejo el video y pues nada, hasta aquí les dejo el video y ya pues dejen sus sugerencias y comentarios. Un saludo a todos y que estén muy bien. Regresé a ver cómo estaba el animalito y ¿qué creen? Ya no está. Entonces quiero suponer que se metió por aquí. Entonces eso me da mucho gusto. Entonces ahora sí va a estar en un lugar muy a gusto.